de estar en tu casa, poder cantar himnos que glorifican tu nombre. Te damos gracias también, Señor, porque tú nos has guardado y pues, Señor, te pedimos que tu Espíritu nos guíe en esta noche para meditar en tu palabra, poder escudriñarla, pero también, Señor, poder aplicarla a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, nos dirijas y que, Señor, sigamos creciendo, sigamos aprendiendo más en cuanto a tu palabra. Nos encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. No sé si usted recuerda este coro, es un corito que ya por muchos años, no sé si ya tal vez no lo hemos cantado, pero me gusta mucho este coro. Si nos ponemos a orar, este mundo tiembla. Es un coro que ya es de años y a lo mejor algunos ya no lo recuerdan, pero este coro me gusta mucho. Si nos ponemos a orar, este mundo tiembla. Y dice, Elías oró y fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Y hermano, es un canto, es un coro que aprendimos y que trae grandes verdades, hermano, tocante a la oración. Ahora, ¿qué logramos nosotros o qué obtenemos cuando oramos? Mira, hermano, se ha puesto a pensar en todas las cosas que podemos obtener o que podemos lograr por medio de la oración. Y mire, son cosas inimaginables, son cosas que muchas veces creemos que son imposibles. Cosas inimaginables, cosas imposibles que ahora las podemos ver hechas posibles. Cosas maravillosas, cosas dignas de compartir. Hermano, hay mucho que nosotros podemos obtener por medio de la oración. Y mire, tan solo piense en todas aquellas cosas que logramos por medio de la oración. Y mire, todas esas cosas que nosotros podemos obtener por medio de la oración deberían de dar realce a nuestro cristianismo. Las cosas que nosotros logramos por medio de la oración deberían de dar realce a nuestro cristianismo, pero también, hermano, la gente, al ver que nosotros, Dios se manifiesta de una manera sorprendente, ellos pudieran ser atraídos a conocer a Dios. Hermano, ¿qué podemos lograr o qué logramos cuando nosotros oramos a Dios? Dice este coro, si nos ponemos a orar, este mundo tiembla. Hay otro coro que dice, orando sin cesar, venceremos. Para poder vencer, necesitas el poder. Orando sin cesar, venceremos. Y hermano, yo creo que esos coros deberían dar convicción a nuestra vida. Por eso le decía, las cosas que nosotros podemos obtener cuando oramos, cosas inimaginables, cosas que nosotros vemos imposibles, pero que son hechas posibles por Dios, cosas maravillosas, pero también cosas que son dignas de compartir. Ahora, hermano, ¿qué obtenemos por medio de la oración? Mire, quiero compartirle tan solo 3 beneficios o 3 cosas que logramos cuando nosotros oramos. Y en primer lugar, hermano, la oración da fortaleza. La oración da fortaleza a nuestra vida cristiana. Mire, un ejemplo que tenemos ahí en Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dice versículo 32, pero yo he rogado a ti que tu fe no falte.
que tu fe no falte. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, hermano. La oración trae fortaleza a nuestra vida. Cuando nosotros oramos, hermanos, nosotros somos fortalecidos por medio de la oración. Y tenemos este ejemplo de Pedro. Pedro le dice el Señor Jesús, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y dice, y yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y hermano, Pedro estaba en la mira de Satanás. Pedro estaba en la mira del enemigo. Pero algo que el Señor Jesús le da para fortalecerle, le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Hermano, la oración da fortaleza a nuestra vida cristiana. Y mire, ¿sabe usted que estamos en la misma situación de Pedro? Muchas veces somos el blanco del enemigo. Usted que ha conocido a Cristo, usted es el blanco del enemigo. Pero, hermano, ¿sabe que no todos caemos en la trampa? Somos el blanco de Satanás. Pero también Pablo da un consejo. Mire, quisiera que vaya a Efesios capítulo 6, por favor, Efesios capítulo 6. San Pablo da un consejo en el versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y hermano, una de las armaduras que Dios ofrece, dice versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano, la oración nos fortalece en el Señor. Y dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y sabe, cuando oramos, hermano, somos fortalecidos. Orando y resistiendo, hermano, nosotros podemos ser fortalecidos. Sabe, las personas más vulnerables son podríamos decir, las más débiles. Tan solo imagine, hermano, una enfermedad, cualquier enfermedad que pudiera venir a nuestro cuerpo. Todos somos atacados por enfermedades. Pero mire, cuando hay defensas altas en nuestro cuerpo, mire, esa enfermedad se supera. Esa enfermedad se supera. Por eso le decía, los más vulnerables se dice que son los más débiles. Pero hermano, piense seriamente en esto. La oración nos reviste. La oración nos hace aptos para resistir. La oración, hermano, aún nos hace aptos para combatir. Por eso Pablo escribe y dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. Y Pablo da la lista de las partes de la armadura. Y dice en el versículo 18, dice el versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero dice el versículo 18, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Mira, hermano, para poder ser victoriosos en la vida cristiana, necesitamos orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. Mire, no conozco a cristiano que sea fortalecido, pero que no ore. Hermano, eso es imposible. Que existan cristianos fuertes sin oración. No existen ese tipo de cristianos, pero existen cristianos que oran y que son cristianos fuertes espiritualmente. Hermano, la oración da fortaleza. Por eso le decía, ¿qué logramos cuando nosotros oramos? ¿Qué obtenemos
Hermano, la oración nos fortalece. Pablo dice, orad sin cesar. Hermano, necesitamos orar en todo tiempo. En todo tiempo. A veces oramos solo cuando hay necesidad. Pero hermano, dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por eso le decía, hermano, la oración nos reviste. La oración nos hace aptos para resistir. La oración nos hace aptos aún para combatir. Por eso Pablo también escribe ahí mismo en Efesios, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes. Hermano, la oración siempre va a dar fortaleza. Siempre va a dar fortaleza. Así que cuando usted ora, hermano, usted es fortalecido en el Señor. Usted es fortalecido. Usted recobra fuerzas. Cuando a veces nos sentimos débiles espiritualmente, cuando nuestra fe quiere disminuir, hermano, necesitamos orar. Porque la oración, hermano, nos reviste. A través de la oración, hermano, podemos resistir, podemos combatir y podemos ganar la victoria. Por eso, hermano, la oración siempre va a dar fortaleza a nuestra vida espiritual. Y nos podemos preguntar, ¿acaso orar no es bueno, hermano? Necesitamos orar, hermano, en todo tiempo. Somos beneficiados, hermano. Cuando usted ora, el beneficiado es usted. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, los beneficiados, hermanos, somos nosotros. Entonces, hermano, no deje de orar. Recuerde, cada vez que usted ore, usted recobra fuerzas. Cada vez que usted ore, usted está siendo apto para resistir. Cada vez que usted ore, usted está siendo apto para combatir las acechanzas del enemigo. Y el consejo que Jesús da, dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Hermano, la oración nos fortalece. Algo más, hermano, que nosotros podemos lograr con la oración también nos unifica. La oración nos unifica. Y quisiera que veamos el ejemplo, hermano, ahí en Lucas mismo, ahí en Lucas donde buscábamos el primer texto. Lucas, capítulo 1. Versículo 5 en adelante, dice el texto, hermanos, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Cheque bien ese dato, hermano, de Zacarías y de Elizabeth. Versículo 6, versículo 7, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Juan. Y versículo 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Tenemos el ejemplo, hermano, de este matrimonio. Zacarías y Elizabeth. Y vemos las cualidades que distinguían a este matrimonio. Dice, ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero había un detalle en la vida de este matrimonio.
no tenían hijos. Ahora, ¿de qué manera la oración nos unifica? ¿De qué manera, hermano, la oración nos mantiene unidos? Si nos ponemos a pensar, hermano, como iglesia, ¿de qué manera la oración nos mantiene unidos? Mire, como iglesia, la oración nos enseña a resolver cualquier problema que se suscite dentro de la iglesia, sea un problema fuerte que suceda. Mire, a través de la oración, Dios nos da sabiduría, Dios nos da la diligencia para que todo se pueda arreglar de la mejor manera, sin que ninguno se ofenda, sin que ninguno salga molesto de esos problemas. Hermano, la oración siempre nos va a llevar a la unidad. Siempre nos va a llevar a la unidad. En cualquier problema, hermano, como iglesia, nosotros deberíamos de orar. Orar los unos por los otros. Pero a veces, hermanos, el problema de nosotros es que cuando se suscita un problema fuerte, en lugar de orar, a veces comenzamos a juzgar. Comenzamos a juzgar sobre aquel que tiene el problema. Por eso, hermano, necesitamos pensar de qué manera la oración nos unifica. Como iglesia, hermano, cuando se suscitan problemas fuertes, necesitamos pedir a Dios sabiduría, necesitamos pedir a Dios diligencia para resolver esos problemas de la mejor forma, sin que nadie, hermano, salga ofendido. Por eso, hermano, cuando hay ese tipo de situaciones en la iglesia, hermano, la iglesia debería de estar unida orando. Orando. Por eso le decía, la oración nos unifica como iglesia. Ahora, podemos pensar, hermano, de qué manera la oración nos unifica como cristianos. ¿Cómo la oración nos unifica como cristianos? Mire, la oración nos enseña que siempre hay un final feliz para todos aquellos que buscan a Dios de todo corazón. Y hermano, la historia que tenemos aquí en Lucas concluye con un final feliz. Dice el versículo 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Hermano, la oración como creyentes nos enseña a que cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, mire, todas esas situaciones tendrán un final feliz. Y esto, hermano, que está escrito no es una telenovela con un final feliz, es una historia real. Y hermano, sabe, nosotros mismos deberíamos de ser prueba de eso. Como creyentes, cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón, mire, siempre habrá un final feliz en todas esas situaciones que muchas veces enfrentamos. Ahora, también nos podemos poner a pensar como siervos de Dios. Como siervos de Dios, mire, versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Mire, Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos. Ellos no podían tener hijos. Pero el texto dice que Zacarías, a pesar de que Dios no les había concedido hijos, ellos servían a Dios. Dice el texto, y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio. Mire, la oración nos enseña a servir a Dios no por las cosas que Dios no nos ha dado, sino también nos enseña a servirle aun cuando no hemos recibido nada de parte de Dios. Y hermano, esto debería de ser un claro ejemplo. A veces condicionamos a Dios. Si tú me das esto, yo te sirvo.
Si tú me concedes esto, yo te voy a servir mejor. Pero hermano, tenemos el ejemplo de este matrimonio. Dice el texto que eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las enseñanzas del Señor. Pero dice el versículo 7, pero no tenían hijo. Pero aún a pesar de eso, hermano, ellos servían a Dios. Por eso, hermano, la oración nos unifica a servir a Dios, no por las cosas que no nos ha dado, sino también nos enseña a servirle aún por lo que no hemos recibido. Hermano, si Dios le ha dado, sírvale. Y si Dios aún no ha respondido, usted siga sirviendo a Dios. Mire, hay un ejemplo y conozco este caso, hermanos, que siento tristeza en mi corazón todavía por este matrimonio. Porque, hermano, aún la oración nos unifica como matrimonio. Nos debería de unificar como matrimonio. ¿De qué manera? Hace que no perdamos, hermano, la esperanza en cuanto a lo que le hemos pedido a Dios. Y tenemos el ejemplo de este mismo matrimonio. Ellos no tenían hijos. Dice, Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Pero vemos la respuesta de Dios en el versículo 13. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y se llamará Juan. Hermano, la oración no solamente nos unifica como iglesia, nos unifica como cristianos, nos unifica como siervos de Dios, nos unifica como matrimonio. Y mire, tengo bien en cuenta estas palabras que este varón decía. Llegamos a este lugar, a esta misión a donde nosotros, visitábamos antes de venirnos para acá. Llegamos a ese lugar por este matrimonio, que llegaron de otro, él es de ahí, su esposa es de Río Bravo, creo. Ellos llegaron buscando ayuda porque querían evangelizar el lugar. Entonces se contactaron con el pastor Elfego y comenzaron a mandar a uno a esos lugares, a ese lugar. Pero estos últimos años, este hermano como que se empezó a desanimarse. Se metió en problemas legales y fue puesto en la cárcel. En el tiempo de pandemia también, para acabar en el tiempo de pandemia, fue puesto en la cárcel. Fue por problemas, entre él es comerciante, se metió en problemas con los mismos comerciantes y él quedó resentido porque supuestamente nadie lo visitó mientras estaba en la cárcel. Y ahora que yo vuelvo a ese lugar, yo preguntaba por él, me dicen, pues ya no se reúne. Y le digo, ¿por qué no lo visitamos? Y el joven que andaba conmigo me dice, pues vamos. Y llegamos un domingo ahí a su casa. Y él se quedó así como que, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Y yo recuerdo que llegué y lo saludé, hermano, le digo, Dios le bendiga. Yo lo saludo y lo abrazo. Y y empezamos a platicar ahí. Y le digo, ¿cómo ha estado? Me dice, pues más o menos, pero él bien cortante y seco. Y yo preguntándole, haciéndole plática. Y yo comencé a animarle y preguntándole por qué ya no se reúne. Entonces él empezó a desahogarse, comenzó a desahogarse. Y él dijo, ustedes saben el problema que yo tengo desde hace 15 años. Es decir, yo llevo 15 años orando por familia,
y yo no he visto respuesta. Pero él lo decía en un tono como enojado. Y yo no he visto respuesta. Dice, y ustedes no me van a entender lo que yo he pasado. En fin, y yo lo dejé que hablara, que se desahogara. Y algo que él así lo dijo, dice, prefiero alejarme de Dios a seguir teniendo la esperanza de que algún día yo voy a ser padre. Así lo dijo. Y yo le digo, ¿por qué dice eso? Dice, sí, prefiero estar así, vivir alejado, separarme de las cosas de Dios, porque si yo sigo ahí, yo siento que esa esperanza todavía no muere. Y si me alejo, prefiero olvidarme de que algún día Dios me va a dar familia. Yo recuerdo que le dije, mire, si usted es un hijo de Dios, mire, Dios no lo va a dejar en paz. Eso téngalo por seguro. Dios no lo va a dejar en paz. Y le digo, ¿sabe? Le digo, tal vez Dios ya tiene la respuesta o la petición que usted le ha pedido por mucho tiempo. Digo, pero ahora dígame, si usted se aleja de Dios, ¿usted piensa que va a obtener la respuesta? Y comencé a hablarle. Al final no dijo nada. Simplemente se cayó y dijo gracias porque vinieron. Pero, hermano, a veces queremos condicionar a Dios. Queremos condicionar a Dios. Si tú me das, yo te sirvo. Si tú me concedes, yo voy a dar más de mí para servirte. Pero hermano, sabe, la oración siempre nos va a llevar a esa unidad. Siempre nos va a llevar a unificarnos. Sea como matrimonio, sea como iglesia, sea como cristiano, hermano. La oración siempre nos va a llevar a ese punto de unidad. Por eso le decía, mire, la oración nos enseña a servirle, no por las cosas que Dios nos ha dado, sino aún por las cosas que no hemos recibido, hermanos. Necesitamos servir a Dios. Hermano, obtenemos tantos beneficios cuando nosotros oramos. No solamente somos fortalecidos, sino también somos unificados. Pero hay algo más que la oración nos proporciona, hermano. La oración recompensa. La oración recompensa. Quisiera que vayamos a Primera de Samuel y tenemos esta historia similar, hermano, a Zacarías y Elizabeth. Y conocemos esta historia. Samuel. Vemos la oración de esta mujer, Ana. Dice versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Dice versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Dice versículo 13, la primera parte, pero Ana hablaba en su corazón. Y dice versículo 15, la última parte, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y lo más sorprendente, hermano, versículo 27, dice Ana, versículo 26, ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, le dice a Elí. Dice versículo 27, por este niño oraba y Jehová dio lo que le pedí. Hermano, la oración siempre traerá recompensa. Siempre traerá recompensa, hermano. No solamente traerá fortaleza, no solamente traerá unidad, sino que la oración, hermano, traerá recompensa. Hermano, cuando nosotros consideramos que hay algo que es imposible, o aunque otros consideran que hay algo imposible, hermano, Dios hace de lo imposible algo posible.
Dice Lucas 1:37. Lucas 1:37 dice el texto, porque nada hay imposible para Dios. Mateo capítulo 19, versículo 26, texto similar. Dice el texto, y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y hermano, hay ocasiones en que nosotros consideramos que hay cosas imposibles. Consideramos que hay cosas imposibles, pero hermano, algo que nosotros podemos comprobar, que Dios hace de lo imposible lo posible. Y hermano, todo eso imposible, hermano, todo eso que Dios hace posible, mire, todo es por medio de la oración. Yo le decía, la oración recompensa. Y mire, nadie que busca a Dios es avergonzado. Nadie que busca a Dios es avergonzado. Lucas 11:10 dice de la siguiente manera, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Hermano, la oración trae recompensa. Y cuando nosotros buscamos a Dios, mire, no seremos avergonzados. Cada palabra que está escrita en la Biblia, hermano, se cumple. Y Jesús dice, porque todo aquel que pide, recibe. Al que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y mire, necesitamos ser específicos en lo que pedimos. Ana oraba por un hijo. Y ella le dijo a Dios, un hijo varón. Un hijo varón. Ella lloró delante de Dios. Ella derramó su alma delante de Dios. Y dice el versículo 27, lo que le pedí a Dios en oración, Él me lo dio. Hermanos, necesitamos ser específicos en lo que pedimos. Y mire, piensen esto. No esperemos llegar a extremos en la vida para buscar a Dios. No esperemos estar en aprietos o cuando no tengamos otra alternativa y entonces correr y buscar a Dios. Hermano, necesitamos orar en todo tiempo. Y hermano, cada vez que usted ore, usted recobra fuerzas. Cada vez que usted ora, usted es unificado. Cada vez que usted ora, usted es recompensado. La oración trae recompensa. Hermano, no esperemos a llegar a buscar a Dios ya cuando no encontramos salida a nuestros problemas. Mientras estamos bien, y hermano, lo hemos repetido muchas veces, mientras estamos bien, a veces no hay la necesidad de buscar a Dios. Pero cuando ya no encontramos alternativa a nuestras situaciones, entonces corremos en busca de Dios. Por eso le decía, hermano, lo que para nosotros es imposible, Dios lo hace posible. Y hermano, muchas veces leemos esta parte del texto y decimos que creemos en Dios. Pero hermano, cuando llega el momento de la prueba, es cuando muchas veces entramos en duda. ¿Será que Dios lo puede hacer? Hermano, Dios hace de lo imposible algo posible. Dios hace de lo imposible algo posible. Algo que yo le mencionaba hace algunos días. Si nosotros no tenemos lo que queremos, no es porque Dios no nos quiera bendecir, sino porque muchas veces no sabemos pedir de la manera correcta.
Y no es que Dios no nos quiera bendecir, pero hermano, muchas de las cosas que no tenemos o que no hemos obtenido por medio de la oración, no es porque Dios no nos escuche, sino porque muchas veces no sabemos pedir. Muchas veces no sabemos pedir de la manera correcta. Pero hermano, la oración trae recompensa. Trae recompensa. Y mire, comenzábamos con este texto, Jeremías 33:3. Clama a mí. ¿Qué dice el texto? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, hermano. De la oración, hermano, obtenemos cosas inimaginables, cosas que para nosotros son imposibles y que Dios las hace posibles, cosas maravillosas, cosas que son dignas de compartir. Por eso yo le decía, hermano, las cosas que obtenemos cuando oramos deberían de dar realce al cristianismo que nosotros profesamos. Y a través de eso, hermano, algunos pueden llegar a conocer a Dios. Por eso le decía, son cosas que nosotros debemos de compartir, son dignas de compartir, lo que nosotros obtenemos a través de la oración. Mire, la oración es la fortaleza de la criatura, es su aliento, es su ser. Mire, la oración es la llave de oro que abre la puerta de la misericordia. La oración, hermano, es el sonido mágico que dice a la fe, así sea. Pero hermano, también la oración es el nervio ligero que mueve los músculos de la omnipotencia de Dios. Creemos en un Dios omnipotente. Así que hermano, necesitamos orar en todo tiempo, porque muchas y grandes son nuestras necesidades. Necesitamos, hermanos, orar, porque son muchas y grandes nuestras necesidades. Hermano, nuestra mente, nuestro ser, nuestra conciencia, nuestras necesidades, hermano, necesitamos encomendarlas totalmente a Dios por medio de la oración. Todo nuestro ser, nuestra mente, hermano, nuestra conciencia, todas nuestras necesidades, en todo momento necesitamos encomendarlas a Dios por medio de la oración. Alguien dijo que la oración es la cura y el remedio para todos los pesares de la vida. Que la oración es la destructora de dudas. Que la oración es el remedio de la ruina, pero que también la oración es el antídoto de todas las ansiedades. Hermano, ¿vale la pena orar? Por supuesto que sí. Vale la pena orar, hermanos. Por eso Pablo recalca, orad sin cesar. Pablo dice, orad en todo tiempo. Hermanos, necesitamos mantenernos en comunión con Dios en todo momento. Necesitamos mantenernos en oración, porque a través de la oración, hermanos, de esa manera vamos a ser fortalecidos. A través de la oración vamos a ser unificados, pero a través de la oración también vamos a ser recompensados. Así que, hermano, le animo en el nombre del Señor a mantenernos conectados con la vid. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, mantengámonos en esa comunión íntima con el Señor. Piense, cada beneficio que usted y yo obtenemos, las cosas que logramos cuando nosotros nos mantenemos conectados con el Padre. Hay fortaleza, hay unidad, pero también hay recompensa. Entonces, hermano, vale la pena orar en todo momento.
Y yo le decía la semana pasada, si no tiene ganas de orar, es cuando más deberíamos de estar orando, hermano. Cuando no sentimos las ganas, es cuando más deberíamos de tener ese fervor por estar en comunión con Dios. Porque, hermano, en todo momento y en todo lugar necesitamos a Dios. Y, hermano, necesitamos mantenernos conectados con el Señor. Por eso Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y, hermano, solamente en esa conexión vamos a poder obtener cosas maravillosas, inimaginables, y de aquello imposible, ver las cosas hechas posibles. Así que, hermano, le animo a que usted y yo podamos mantenernos en intimidad con Dios. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos alienta, tu palabra nos aviva. Y te ruego, Señor, que nos perdones porque muchas veces, Señor, dejamos de buscarte para buscar otras alternativas. Pero Dios, tú eres la solución a cualquier situación que nosotros enfrentamos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Señor, ayúdanos a arraigarnos más en la oración. Ayúdanos, Señor, a mantenernos conectados contigo, porque sabemos que separados de ti, Señor, nada podemos hacer y nada somos. Te ruego, Señor, que avives en nuestra fe, avives nuestro amor hacia ti, que a través de la oración podamos ser fortalecidos, podamos ser unificados, pero también, Señor, podamos ser recompensados. Gracias porque tu palabra nos alienta, tu palabra, Señor, nos fortalece día con día. Y te pido, Dios, que fortalezcas a la iglesia, que, Señor, cualquier situación que enfrente, Señor, ellos puedan buscarte en oración. Sabemos que a través de la oración, Señor, podemos ver la respuesta que tú tienes. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Y, Señor, pues nos encomendamos en tus manos en lo que resta de esta noche. Agradecidos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga.